Hola amigos, hoy nos encontramos con el maestro Lencho Salgado, gran percusionista, uno de los intérpretes de los timbales de los años 70. Perteneció a Alfredito Linares, grabó tantos solos con él, perteneció a la orquesta de Rully Riendo, viajó por muchos lugares del mundo donde dejó su talento en México, eh, en Colombia, donde se escucha mucho su música. Le presentamos a Lencho Salgado, un gusto maestro tenerlo aquí. Presente. Maestro, agradecido por esta oportunidad que nos da. Maestro, me gustaría hacerle ciertas preguntas y me gustaría saber de usted. ¿Cómo llega la música a su vida? Bueno, yo pienso que eso vino, me he preguntado lo mismo yo muchas veces, porque no tenía familias músicos. Entonces, yo digo, ¿de dónde me sale eso? Resulta que yo de niño sentía esa atracción. ¿Por qué? Porque por la edad que tengo en mi generación, no teníamos televisión en el Perú. No había televisión. Entonces, ¿qué pasa? Escuchar radio. Y en la radio que había, mucha música. ¿Qué música? Cubana, hasta donde la conozcan o se remonten. Música norteamericana, música española, italiana, tangos de Argentina, no sé, de Chile también. Puerto Rico un poco apareció, pero un poquito después. Y bueno, entonces era muy internacional música clásica, música del Perú, que las raíces era escuchar mucha música internacional en radio. Bueno, vamos por partes. Y yendo al fondo de todo esto, me sentía bombardeado por todos lados de música en la radio. Por ejemplo, yo me iba al cine y había muchas películas musicales. Entonces veía espectáculos en vivo, músicos tocando. Y para suerte mía, frente a mi casa, había un local deportivo que todavía existe. Era un club chino, no me recuerdo el nombre ahorita, y hacían eventos ahí los fines de semana. Entonces venían orquestas, entonces yo iba a ver y entonces tenía me impresionaba verlos tocar en vivo, escuchar la radio, ver en el cine, o sea, tenía un bombardeo por todos lados de Genial. música y yo sentía que me gustaba, sentía que me atraía. Es que el cine tenía mucha música. Por ejemplo, cuando tengan tiempo, vean una película en blanco y negro mexicana y vas a ver, o sale el mariachi, o sale la orquesta de Pérez Prado, o sale la Sonora Matancera. Pero ahí están tocando, tú los ves. Y eso era lo que yo veía siendo niño. Ok, Entonces, lógico, me impresionaba cómo genial, tocan maestro. eso, ¿eh? Maestro, ¿y sus inicios en la música, a los cuántos años comenzó a tocar? Yo diría que toda la vida, porque yo ya estaba tocando ahí en el, en el, en mi casa, en el barrio, comprometí a dos, tres chicos ahí. Había uno que tocaba guitarra, ya toca guitarra como sea, ya toca guitarra. Al otro le tocaba el güiro y el otro la clave, y qué sé yo. Todos cruzaban la clave, pero ya ahí tocaba porque uno era aficionado, ¿no? Y yo agarraba un instrumento cualquiera y simulaba la conga y ahí estaba así en ese plan. Entonces cantábamos canciones. Inclusive hay una humorada donde nos íbamos a lugares, oh, qué bueno creo que se llamaba. Sí, oh, qué bueno, donde vendían helados, sándwiches, un montón, y las mesas en el aire. Y nos íbamos a tocar como niños delante de ellos y nos daban propina. Entonces Oh, recibíamos plata. Entonces esa era la anécdota de ahí. Y en el colegio obligado tocaba los tambores en la banda. en la banda. Y poco a Genial, poco, o sea, me iba compenetrando, ¿no? genial, Entonces, maestro. Y en eso, ¿quiénes fueron sus influencias? bueno, principalmente me atraía mucho lo tropical con la Sonora Matancera. Entonces, ahí aprendí escuchando y viendo a tocar el timbalito, que es el hermano menor del timbal, ¿no? Se toca de otra forma. Entonces, tocaba el timbalito. Y entonces aprendí el timbalito a mi manera en esa época. Ok. Entonces, ese fue, y después aparece rock and roll también, pero no tenía batería, ni sabía tocar. Pero me refiero a que la música Lo iba llegó. nutriendo a usted. Hasta la Sonora Matancera agarró un rock que se llama rock and rolling. Rock and rolling. Sí, escúchelo, rock and rolling, la Sonora Matancera. Profesionalmente, ¿cómo fueron sus inicios?
en Perú y cómo usted vivió esa etapa de ser un músico profesional en Perú. Bueno, hablando lo más abreviado posible, llego a vivir a Surquillo porque vivía yo en Miraflores y ahí había dos orquestas y yo como sea de curioso me metí. Un día me llevaron lo que se llama vulgarmente de palo blanco, o sea, no sé tocar nada. Ya, pero me daban 20 soles, ya, pues yo ahí quise sacar. Pero yo sabía que tenía oído. Entonces, ¿qué pasa? Que me dieron mi propina, me dieron un uniforme y me fui a tocar. Esa fue la primera vez que gané plata en la música. Entonces fue gracioso todo eso. Y así empecé a tocar el timbalito y luego aparecen los timbales. Entonces tenía que aprender a tocar los timbales porque el timbal no se toca igual que el timbalito. Entonces había otra forma. Pero obviamente había música pues, que escuchar. Había mucha música en grabaciones. Había mucha forma de nutrirse, mejor dicho. Genial, maestro. Maestro, y cuéntanos, para un joven en esa época, ¿cómo eran las oportunidades para tener esa posibilidad de hacer Las música? oportunidades eran muchas, pero el joven tenía que proyectarse primeramente y querer ser músico. Entre paréntesis, los padres de la mayoría no querían que sus hijos sean músicos, porque son bohemios, toman, se amanecen, tantas cosas malas. Entonces, eran poquísimos las personas que pretendían ser músicos. Pero las oportunidades eran muchas. Una de ellas era, por ejemplo, tocar en bailes, que actualmente existe. Pero ¿qué pasa? Que antes había muchas fiestas, habían locales que ponían bailes, gran baile social se llamaba así. Es como hacer una pollada, pero baile social, ¿no? Entonces, la gente pagaba y había un grupo musical y entonces eso en todo Surquillo, que era donde yo vivía, existía y eso existía en otros barrios también. Maestro, ¿y qué tipo de música tocaban en esos eventos? Música, la música bailable, principalmente en un 80% era la música cubana, pero ya había algo de música colombiana, un poquitito, paso doble, que ya era costumbre tocar al comienzo. De todos estos instrumentos afrodescendientes, afrocubanos que han llegado, me gustaría consultarles sobre el bongo, ¿no? Yo conozco que el bongo es un instrumento muy tradicional en lo que vendría a ser el son, posteriormente a lo que se lo conoce como salsa, ¿no? Eh, ¿cuál es, ¿Cuál es el origen del bongo dentro de la música cubana? En la música cubana, lo primero que nace en instrumentos es casualmente el bongo. Y tiene que ver, lógico, la llegada de los españoles, porque también es historia. Entonces, se usa la guitarra. La guitarra es de origen español, ¿no? Entonces, tocaban guitarra, tocaban el bongo, ¿no? Tocaban el bongo acompañando la X canción en el idioma español, con los versos poéticos de la música española. Entonces, todo eso lo mezclaban en la guitarra, pero tenía un sabor caribeño por el bongo. Y porque habían negros, me refiero a la raza negra, pero dominaba mucho por la esclavitud que llegaron a Cuba. Entonces todo eso influyó en el son. Genial, No maestro. habían todavía esto. Importante. Entonces solamente era bongo. Sí, nada más. Ah, Bongo. recomiendo, escuchen Los Compadres, el dúo Los Compadres. Ahí van a escuchar puro bongo y van a escuchar cómo cantan, el sabor y el swing ahí. Pero escúchenlo. Ahí van a estar los links para que ustedes puedan seguir toda esta No hay información. videos porque ya están muertos, pero es que en esa época no había videos, pero lo que yo me refiero es que eh, hay muchas grabaciones. ¿Qué función cumplía el bongo dentro del conjunto tradicional como tal? Hacer casualmente ritmo. Por ejemplo, acá está, toca acordarme algo de los compadres. ¿Ya? No puedo tocar bien porque pesa bastante, Yo lo como agarré, 20 yo lo agarré, kilos. yo lo agarré, yo lo agarré. ¿Cómo es? Decía que los compadres se habían muerto, tan, tan, tan. Tararararararara, tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Esa es pura letra, que no la recuerdo. Entonces, a lo que quiero llegar es que se acompañaba y hacía un montón de canciones, muchas canciones. Genial, Era vivencia de ellos. genial, maestro.
que se parecían a las nuestras porque también Claro, somos latinos, mejor latino. dicho. Sí, sí, sí. Maestro, importante la labor del bongocero en marcar el tiempo, en Claro, llevar la base sólida. todos los percusionistas, cualquier percusionista lleva el tiempo. Lo que sucede es que hay una confusión, ¿no? Eh, llevar el tiempo piensan que es tocar, como se dice acá en Perú, cuadrado, a tiempo. No, toda música tiene un tiempo. Para los que ya sean profesionales, cuando viene el director, un, dos, tres, cuatro, ¿qué está haciendo? Este es el tiempo. Y cuando dice un, dos, pam, 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 ya está tocando ya. Pero está dando el tiempo de la velocidad que vamos a tocar. Y si me dice un, dos, tres, cuatro, tan, 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 eso es lo que, ese es el tiempo. Aprovechando que usted ahorita acaba de ejecutar las congas, las tumbadoras, ¿no? Me gustaría que usted nos comente cuál fue la evolución de este instrumento a través de los años. ¿Qué es lo que conoce de este instrumento como base, no? Bueno, primeramente eran artesanales, en mismo Cuba. No habían fábricas. Había un artesano que hacía los instrumentos. Este, por historia, eran troncos huecos que le ponían un parche, lo clavaban con tachuelas, algo así, lo clavaban. Y cuando querían afinar, a la candela, fuego. Entonces la candela subía y se ponía así. Entonces hay un percusionista, Patato Valdés creo que es, él inventa esto. Entonces le pone templadores y cambia la historia. Porque todo era así, mano. Y todo era madera. Ojo que hay de fibra de vidrio. Esa es otra cosa. Pero es madera el que le da el verdadero sonido que debe tener. La madera. Igual es en el caso del bongo y la batería. Todo tiene que ser madera porque tiene que ser pegado a la naturaleza. Naturaleza. La pueden hacer de lo que quieran, pero no. No porque yo lo diga, sino que es así. ¿La guitarra de qué es? De madera. Pues no, sí, pues yo pongo guitarra eléctrica. Pero es otra cosa la guitarra eléctrica. O sea, todo tiene un porqué, mejor dicho. Maestro, y cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre acompañar y dialogar musicalmente desde la percusión? Bueno, ¿sabes alguna canción que cantes o no? Bueno, me refiero que, bueno, la palabra es, estos instrumentos, cualquiera de percusión, su misión de ellos es hacer base, pero la base significa de acuerdo al rango de cosas que pueda hacer y tiene que respetar la canción. En estos momentos tendría que tener una canción en la cabeza o acompañar, pero eso tiene que ver mucho como toco. Entonces, ¿Puedo poner una musiquita? por ejemplo, esta es música cubana romántica. Benny Moré. Averigüen un poquito quién es Benny Moré para quienes no lo conozcan. Entonces, ¿cómo hago la base acá? La base sería 1, 2, 3, ahí hay campana. Coc, 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 fuera. Esa 4, entonces estoy acompañando. Lo importante es la letra, es lo que él está contando, eso es lo importante. Los adornos van en los pequeños vacíos. Ahora es un solo de trompeta. No lo puedo molestar a él, porque él es el solo de trompeta, no solo de bongo. Igual sería en la conga.
Bueno, tienen una idea de cómo es el, el asunto. A lo que quiero, la pregunta era entre acompañar y el diálogo. La palabra lo dice acompañar, estoy acompañando, es lo que he hecho ahora. A ver, tú acompaña ahí algo, por favor, no sé. ¿Ya? Trabaja, trabaja. Vamos. Estamos acompañando. Ahora, un pequeño diálogo. Perfecto. Y si yo quiero dialogar algo, y bueno, ese vendría a ser al paso el diálogo, porque más que nada de la música caliente, lo que llamamos salsa, hay esa oportunidad, pero siempre guardando la distancia. Ok. No hay que atropellar nunca, no hay que, se llama ensuciar. Cuando uno graba discos, no puede ensuciar a la letra o al trompetista, al otro percusionista tampoco yo lo puedo ensuciar. Entonces ahí viene el nivel de buen nivel, de que el ritmo se escucha clarito, se escucha Claro. bien, perfecto. Maestro, y hablando de este engranaje musical, del entendimiento, muchos de nosotros como percusionistas y personas que estamos dispuestas a aprender, nos preguntamos a quién escuchar, nos preguntamos qué percusionistas, o como percusionistas, qué debemos comprender para entender la raíz de estos instrumentos. Bueno, hay que escuchar en principio mucha música cubana. Eh, por ejemplo, cualquier grupo de salsa que ustedes hablen, al decir ustedes me refiero a los que están viendo el video, van a pensar en un grupo puertorriqueño. Por ejemplo, me dice Gran Combo, es Puerto Rico. Me dice Ray Barreto, Puerto Rico. Me dicen Richie Ray, Puerto Rico. Pues no están hablando nada cubano. Ahora, de los tres ejemplos, ellos están tocando lo que se llama salsa. Y la salsa deriva del son. ¿Y el son de dónde es? Cuba. Entonces están tocando música cubana, no están tocando música puertorriqueña. A eso me refiero. Entonces, hay que saber con propiedad, ¿no? La música puertorriqueña es la plena, por ejemplo, existe la bomba, que son ritmos populares, pero no, ellos mismos no lo difunden, no lo difunden. Ahora, por ahí recomiendo escuchen a Cortijo y su combo. Cortijo y su combo Cortijo era un conguero y él tocaba muchos ritmos puertorriqueños. Entonces ahí pueden ver, pero con mucho sabor. Es que es ritmo caribeño. Los caribeños tienen un sabor muy propio de sus costumbres geográficas, comida, hasta la música. Entre paréntesis, Perú, ¿qué cosa es? Es un país andino. Entonces nosotros tenemos que aprender de ellos. Entonces, hay que escuchar mucha música cubana, mucha música cubana. Por ejemplo, a los que les gusta tocar mucho las congas, escuchen Los Muñequitos de Matanzas. Son varios percusionistas y ahí sale Los Muñequitos de Matanza, cómo tocan. No usan bongo. Es que la música cubana es muy extensa. Usan el bongo para ciertas cosas. Por ejemplo, el grupo Iraquere que está por ahí, creo hay una pregunta, me parece en un momento, no usa bongo. O sea, aparentemente no es necesario, ¿no? Pero es que es una forma de simplificar la música. La idea es tocar y que se transmita el sabor con X instrumentos. Supongamos que hay un cajón nada más y una guitarra, pero tienes que tocar música caribeña, ya tú ves cómo le encuentras el sonido al cajón y que se adapte a la música que uno quiere tocar. Sí, por eso que uno tiene que escuchar tanta música, que uno ya sabe cómo a esto le falta esto, a esto le ponemos esto. Ok, para tener los recursos, ¿no? Claro, Hay que sí. escuchar, hay que Sí, sí, nutrirnos. a menos que a poca música que escuches, menos recursos.
no conoces. Es algo nuevo. Maestro, y hablando de escuchar mucha música, de entender la evolución, ¿cierto? Comenzó el son con el bongo, luego se añadió la conga, Sí, 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 sí. posteriormente llegó los timbales, ¿no? Y hablando de esa evolución y desarrollo, usted comenzó a escuchar la música de la Sonora Matancera desde los años 50 en adelante y la forma del instrumento del timbal como tal tenía otras medidas. Usted que ha vivido esa evolución del timbal, ¿nos podría comentar cómo era el timbal cuando usted comenzó a tocar? Casualmente era el timbalito. Timbalito. El timbalito, cuando yo empezaba a aprender, escuchaba mucho a la Sonora Matancera, porque toda su música era muy sabrosa, puesto que son cubanos. Es más, tuve la suerte en mi infancia de verlos tocar, que tocaron en Surquillo, en un cine llamado Miraflores. Bueno, entonces usaban el timbalito, campana. Es decir, el timbalito es más chiquito, es casi como un hermano ligeramente mayor que el bongo, un poquito más. Su forma de tocar es en el parche, arriba, casi simulando al bongo. Entonces, obviamente que la campana es más sorda. Hablando del timbalito, que era lo primero que me llamó la atención, era con la Sonora Matancera. Y entonces habían también los guaracheros de Oriente, un grupo con guitarra que no usaba bongo, usaba el timbalito nada más. Entonces, el timbalito se toca porque todos los que tocan están vivos, atravesado. Entonces, 1, 2, 3, ya. Pam, 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 pa, 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 parara, tara, tara, ta, 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 parara, tarara, pararara, tarara, tarara, ta, 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 ta. Pa, pa, pa. Bueno, esa es una idea de cómo era el timbalito. Se acompañaba así. Entonces ahí fue donde me llamaba la atención de cómo tocaban. Entonces yo escuché mucho, 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 mucho y lo fui a ver. Pero ya al tiempo aparecen estos timbales, ya era otra onda ya. Ya era más grande que esos timbales, eran de 13 pulgadas y 14. En la actualidad son 14 con 15. Y obviamente la campana más, más, más fuerte, ¿no? Ahora, bueno, esta siguiente pregunta a mí me causa mucha curiosidad. ¿Cómo era la música en los años 70, 60 hasta el día de hoy? ¿Cómo ve la evolución? ¿Cómo vio ese avance? Usted que estuvo prácticamente toda esta época consciente del Bueno, proceso. una de las formas de ver sería escuchar grabaciones antes de que aparezca la Fania All Star. Todo eso tiene que ver lamentablemente con la política, porque cuando Fidel Castro cierra las fronteras de Cuba, ya nadie podía salir. Entonces los músicos que pudieron escapar, salirse en Estados Unidos, empezaron a seguir tocando. Entonces ahí se funda Fania All Star, la empresa de discos. Entonces ahí se le pone salsa, que no es un ritmo la salsa. La salsa es un logo, una palabra, y eso le explica también, lo pueden ustedes buscar a Johnny Pacheco. Porque la música cubana tenemos el bolero, tenemos el danzón, tenemos el guaguancó, tenemos la rumba, y no sé qué otro ritmo más que se me escapa. Entonces, todo es así. Entonces, había llamémosle el boom de lo que se llamaba salsa, ha sido de los años 70 hasta los 80. En esos 10 años
Todo era música caliente, podemos hablar de Ray Barreto, ¿no? Richie Ray, entonces el Gran Combo está incluido. Entonces era música caliente, sabrosa, todo. Pero a partir de los 80 empieza lo que le llaman la salsa sensual. Entonces ya era como quien dice una balada o un bolero llevado a la salsa. Y obviamente bajó todo su calentura, todo su fuerza de salsa que tenía, ¿no? Entonces lo que le llama salsa dura se vino abajo. Entonces cambió mucho y eso está hasta nuestros días. Eh, Mar Anthony, en cierta forma, cuando él sale, él como que recaptura o capta un poco más esto que estoy hablando, porque Mar Anthony no ha sido y no es salsero. Canta salsa, eso no significa que sea salsero, ¿no? Entonces, pero con propiedad han hecho buenos arreglos, buenos músicos, y entonces se hicieron canciones así que pegaron. Esa es otra etapa. Y hoy en día ya yo no escucho nada nuevo que comentar, ¿no? Salvo el reggaetón, que es otra cosa. Claro. Maestro, y hablando de los timbaleros, ¿cuáles fueron los que usted le marcó, ya sea peruanos o el extranjero, que usted ha podido verlos y decir, wow, yo quiero tocar como él? Bueno, a mí me encantó mucho Oreste Vilató, es un cubano, él es un timbalero muy especial. En estos momentos no tengo en la cabeza los nombres, pero... Ah, el que tocaba con Fania también, ay, bueno, el que tocaba con Fania, tenía un timbalero ahí de planta ahí, entonces él también. O sea, lo que podría sí explicar es que había un patrón de tocar más limpio, tocar con sabor, con calidad, ¿no? Y entonces esos redobles lo están usando de una manera exagerada los timbaleros actuales, ¿no? Están abusando, porque la misión del timbal es acompañar. Tengo que acompañar, si voy a acompañar el timbal, entonces acompaño. Tengo que acompañar, pero los timbaleros actuales hacen mucho, juegan demasiado. Entonces, como hablamos a la hora del bolero, ensucian, o sea, como que van tapando. Es como cuando comen salchipapa, ¿qué crema le pongo? Ponle todas, dicen. Cuando dicen todas, entonces hay un montón de cremas. Ese montón de cremas, ¿qué pasa? Camuflan, tapa el verdadero sabor de la salchipapa. Entonces la salchipapa no la saboreas como es. Estás comiendo un montón de salsas. Claro que hay salchicha, pero se pierde lo que se busca, el verdadero sabor. Eso es lo que está pasando con el timbal. Demasiado juegan demasiado. Cuando tiene que tocar limpio, o sea, su misión es acompañar, nada más. O sea, maestro, las características de un timbalero es acompañar. ¿Qué es esto? En toda la percusión, en todos los tres casos. Por ejemplo, Willy Rosario. No sé si a quienes lo conozcan, Willy Rosario tiene 102 años de vida, Dios lo proteja. ¿Y qué pasa con él? Él toca justo lo que yo estoy hablando. Pero por ahí alguien dice, sí, pero como es mayor, no, porque es en su época. Es un asunto de cada uno, pero el asunto está en que él es una persona viva, es una leyenda viva de cómo se toca. El Tito Puente estaba tocando, no sé, que creo que falleció así del corazón, me parece. Era así, no había cuento. Pero hay mucha competencia entre los percusionistas y que yo toco más, entonces justo hacen más cosas como para lucirse, ¿no? Para impactar a los seguidores de la música. Maestro, ahora quiero que nos saque y nos ilustre sobre algo que pasó en Latinoamérica y evolucionó la música, según mi parecer. Irakere
y su revolución musical. Para usted, ¿qué representó Irakere para los músicos latinoamericanos? Fue una revolución musical, porque Cuba estaba enclaustrada con su música, llamémosla así, tradicional, ¿no? Por el lado de la Sonora Matancera es un sitio, ¿no? Luego apareció Pérez Prado en algún momento, que quiso hacer como un seguimiento a las grandes bandas o las big band que existen o existían en Estados Unidos. Entonces él hizo arreglos para su orquesta de canciones de él, y eran canciones de él que eran mambos. Entonces esos mambos eran a gran orquesta. Entonces ese era, en cierta forma, una evolución de la música cubana, en los bailes, de la alegría, etc. Ahora, Iraquere aparece, no recuerdo ahorita la fecha, estamos 70. eh, en los 70, no aparece en los 70, aparece cerca de los 80, creo. No tengo la fecha exacta, pero Iraquere es una respuesta al movimiento mundial de la música, en el sentido de que querían transmitir, hacer sentir al mundo entero cómo es la música cubana, pero con arreglos contemporáneos. En cierta forma ya era eh, el jazz cubano, ¿no? Pero las raíces eran cubanas, o sea, folclóricas. Y entonces ahí empiezan a hacer arreglos musicales. Ahí está Chucho Valdés, pianista, hijo de un gran pianista, Bebo Valdés, que también es otra historia. Entonces, cuando aparece Iraquere, fue impresionante porque seleccionaron los mejores músicos, entre ellos Paquito de Rivera en el saxo alto, eh, Arturo Sandoval en la trompeta. Bueno, los nombres no recuerdo. Pero a lo que quiero llegar es que ellos fueron espectaculares. Todo empieza en el cerebro de Chucho Valdés porque él escribe la música, porque nadie toca el oído y todo. Se escribió por música y luego se empezó a tocar. Ahora ellos aplicaron el sentimiento cubano. Una cosa que a mí me llamó la atención, que después lo comprendí, fue que había una parte que Iraquere, todos agarraban instrumentos de percusión y bajaban bailando. Maestro, ahí justo llegó a la pregunta, ¿qué aportes rítmicos y musicales introdujeron esta agrupación, sobre todo los rítmicos? Se podría decir que lo que ellos estaban introduciendo era así somos los cubanos. Por ejemplo, en Cuba, hasta donde yo sé, estoy documentado, un verdadero estudio, cualquier músico tiene que tocar un instrumento de percusión, porque el instrumento de percusión es parte de su raíz. Es como que tú aprendes a tocar cajón nuestro, cualquier música que toques, pero que sepas tocar el cajón, por decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que Iraquere hizo, hacer sentir la música cubana como es y que los músicos, todos los músicos estudian la percusión, estudian también piano, aunque no toques tu piano. Tú no tocas piano, pero estudias el piano. Complementario. Pero ¿qué pasa con el piano? Que te enriquece, el piano también es percusión porque el piano, la profesora Edelmi Chávez, que nos hizo que nos conociéramos, yo el día le pregunté, profesora, ¿cuál es la primera clase de piano? Y ella me dijo así, primera clase de piano es golpear en la mesa así. En la mesa. Y la mesa es madera. Ahora uno piensa, ¿pero por qué? Es que el piano, no confundir con teclado ni órgano, el piano acústico de madera, tiene una resistencia en su tecla. O sea, tú para que suene tienes que saber golpear. Eso de saber golpear se aplica a todos los instrumentos de percusión, porque ese es tu sonido.
Ese es lo tuyo. Entonces, saber golpear y sacarle el sonido. El resto ya es estudio. Tan, 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 ya es estudio. Pero, ¿cómo sacarle arrancar? Entonces, los cubanos estudian todas esas cosas, estudian todo. Entonces, por eso que son musicazos. Maestro, y esto, bueno, ¿cómo usted cree que influyó en los percusionistas latinoamericanos? Bueno, mayormente los percusionistas, como te dice, los latinoamericanos, mayormente tienen sus cosas, ¿no? Hay mucha influencia con los puertorriqueños, por ejemplo, pero ellos son caribeños. Entonces ellos tienen en cierta forma el mismo sentir. En todo caso, quizás tu pregunta vendría a ser para los países no caribeños, ¿no? Latinoamericanos, me refería como de Argentina, Chile, Claro, Perú, lo que pasa es Bolivia. que la geografía cambia. En Argentina, culturalmente aceptan la música cubana, pero ellos casi así nomás no lo sienten. Igual pasa en Chile. En Colombia es muy distinto porque la gente es más caliente. Todo eso tiene que ver mucho el temperamento geográfico, cómo son. En Perú tenemos una mezcla de todas las sangres, entonces estamos entrelazados en alguna forma, ¿no? Venezuela ya es más Caribe, es más caliente, ahí tienen a Oscar de León. Ujú. Entonces, son cosas Y que, ahora que menciona justo a Oscar de León, ¿qué músicos nos recomendaría escuchar justo de esa época donde Irakere tuvo ese auge, ¿no? bueno, yo diría que escuchen todo lo que puedan de Fania All Star para que capten el concepto llamado salsa, ¿no? Porque la salsa ya expliqué que no es un ritmo, pero el concepto era reunir los distintos ritmos. Entonces, como habían arreglos, entonces escuchar a todo lo que hacía Fania en todo sentido, porque hicieron giras internacionales, escuchar a Rey Barreto, a Richie Ray, Orlando Marín, que ya recuerdo, este es un gran timbalero, también tenía su grupo. En esa época, ¿cómo puedo explicar? Decir que grupos mediocres o grupos malos casi no existían, porque uno tenía que tener sangre en la cara y dar cara, yo soy músico y voy a tocar. Y si voy a tocar, debo tocar bien. Hoy en día, con todo respeto, con la tecnología que existe, cualquiera toca o hace lo que quiere. Entonces ya se va perdiendo ese principio, ¿no? Es una curiosidad grande saber cómo su preparación antes de grabar, qué hacía. Bueno, ya le he dicho en algún momento, yo particularmente siempre he escuchado todo tipo de música. Por ejemplo, me puede llamar la atención música hindú, música japonesa, música china. Y alguien me va a decir, sí, pero no tiene swing. Tiene swing. Lo que pasa es que el swing que tiene es de otra naturaleza. No es como nosotros conseguimos el swing porque estamos acostumbrados a la salsa, entonces pensamos que todo es así. Grave error. Cada cultura tiene su sabor. Por eso que esa gente consume y su música también es así. Entonces, yo particularmente trataba de escuchar todo tipo de música, estudiaba técnicas de lectura, estudiaba la percusión para poder hacer lo que haya que hacer, que tocar. Siempre lo hice. Nunca me preparé para una grabación porque las grabaciones, en la época que existían salas de grabaciones que son de los años 70, hasta antes 60 y tanto, pero más exacto, del año 70 al 90, existían varias casas de grabaciones de discos. Entonces me llamaban, oye, Lencho, hay una grabación. Y yo iba a la grabación y recién me enteraba de qué cosa voy a tocar. No tenía que venir de mi casa ensayado, ni ensayaba con ellos, nada. En el momento recién se sabía, ir esta música, ya dame la música, acá está la música ya. Se armaban los micrófonos, ya voy a marcar, decía el director, 1, 2, 3, 3. Y todos los músicos que estaban ahí tocaban con su papel cada uno, y ahí dábamos 3, 4 vueltas, ya vamos a grabar. Obviamente ya estaba aprobado los micrófonos y se grababa. Entonces es otra época. Hoy en día para hacer eso mismo, tiene que pasar 15 días o un mes, estaban ensayando, vamos a grabar. Entonces, tan ensaya y ensaya y enseña así. Nosotros no ensayábamos, íbamos directo al grano, pero
era la capacidad de poder tocar así. Esa Ya. es la diferencia. Maestro, el poder de retención sobre todo, ¿no? Para hacer las cosas tan bien a la primera. Y hablando de las agrupaciones grandes que usted ha pertenecido, ¿no? Para grabar es una cosa y para estar en un evento en vivo totalmente diferente por las condiciones. ¿Qué valor tenía para usted los ensayos? No, el ensayo, no para mí, sino para todos, es necesario, es vital. Es como que si fuéramos futbolistas. Es como que yo te diga, el 1 de julio tenemos un partido, ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí hasta que llegue el partido, falta todavía para julio ya. Entonces, ese día iré al partido. Llegas a la cancha porque tú dentro de tu cabeza dices, yo sé jugar, yo sé patear la pelota y aquí estoy. Y sin embargo, en la práctica no existe eso. Lo que existe es Constancia. constancia, tiene que haber entrenamiento. Entonces, el músico es exactamente lo mismo. Tiene que estudiar, practicar y estar investigando. No, o sea, tiene que ser inquieto. No puede estar, ya ya toco, yo ya sé eso. No. Nunca se termina de aprender. Esa es una realidad. No porque yo lo diga, sino que así es. Maestro, y esa búsqueda de aprendizaje también implica entender a las personas. Su concepto de cómo entender a un director de orquesta. Bueno, un músico en cierta forma tiene que ser psicólogo, principalmente el director. Un director musical tiene que estar intelectualmente muy por encima de los músicos, tiene que entender la idiosincrasia o cómo piensan, cómo son. Por ejemplo, a un baterista, supongamos que es ruidoso, y yo soy el director y no quiero que haga eso, pero tengo que tener la sutileza de cómo decírselo. Entonces yo le puedo decir, oye, está muy bien lo que haces, pero un poco más suave. O en esta parte podemos hacerlo así. Es más, le hablo en voz baja para que él se sienta así. Pero lo que pasa, la mayoría de percusionistas somos emotivos, tocamos fuerte. Ahí viene el lucimiento de que toco bien rápido, mira cómo toco. Uno se luce demasiado. Y el baterista no es la excepción. Peor todavía porque tiene platillo, tiene el bombo, juega mucho. Entonces así es la respuesta. Maestro, ¿y qué hábitos distinguen a un músico profesional? A ver, extiéndeme esa pregunta. Según su experiencia, para usted, ¿qué es ser músico profesional? Bueno, profesional, la palabra viene cuando uno cobra. Tú puedes ser un mal músico y cobras, entonces ya eres profesional. Solo que eres un mal profesional, pero estás cobrando y eres malo. Eso es una realidad. Hay que ser bueno. Así vayas gratis, bueno. No hay más cuento. Genial, maestro. Más claro no No, es que puede es ser. así, que es así. Y los errores que se pueden cometer normalmente los jóvenes percusionistas, los que recién están comenzando, ¿usted cuál cree que son los errores que normalmente se cometen? Bueno, aparte de lo que os he dicho, es no saben conservar el tiempo. La música es como un reloj que no hay acá. ¿Han visto esos relojes? El segundo, cómo se mueve, el Claro. segundero. Ya. Eso, desde que empieza a dar una vuelta, cada golpecito es una negra en la música. 60 golpes por minuto. De ahí nace el metrónomo. Ahí está el tiempo. Entonces yo tengo que tocar, si a mí me dicen, tengo que tocar ese ritmo, ya. ¿Y qué pasa con la gente joven? No le da importancia a lo que justo a esto que estoy comentando. Toca por intuición, se deja llevar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que corre. Entonces la canción no hay que correr, porque aunque no se quiere aceptar, muchos no lo aceptan. Hablo de la gente nueva, ¿no? La música es matemáticas. Lo que pasa es que es matemáticas transformada en arte. O sea, todo lo que tú eres de arte, todo lo que tú tocas, es dominando el tiempo, pero tú lo haces. O sea, lo que tú tocas
como tú tocas, pero estás dominando el arte. Entonces, no te sales del tiempo, estás ahí, pero lo haces bien, porque has aprendido eso. Pero el que no sabe que ese muchacho nuevo se escapa, se sale. Es como cruzar la pista sin mirar y viene un carro y... Genial, maestro. Y bueno, hablando de la orquesta y el trabajo colectivo con nuestros compañeros, sobre todo en la fila rítmica, ¿no? ¿Cómo se debe entender un percusionista dentro del rol de una orquesta? Hablando de la fila en general. Bueno, es una sección, la sección ritmo, ¿no? Eso, la música tiene tres principios: melodía, armonía y ritmo. Melodía es lo que yo canto. Cuando el amor llega así de esta manera, ya, esa es la melodía. La armonía, ton, 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 ton. O el piano. El acompañamiento, el alma es la armonía. Y pasamos al ritmo. Ta, 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 ta. Pasamos al ritmo, ese es el ritmo. Y ese ritmo, aunque parezca increíble, es la pared del techo donde está toda la orquesta o conjunto. Todos están encima. El ritmo está acá abajo. El ritmo soporta todo eso. Entonces uno tiene que no moverse de ahí, tiene que estar ahí. Maestro, y hablando es importante, muy importante encontrar ese soporte para todo, ¿no? ¿Qué importancia tiene escuchar a los demás músicos como percusionistas? Y hablando, somos una base sólida, pero ¿cuál es la importancia de escucharlo? Más que importante, es necesario. Y yo para entenderte, ¿qué tengo que hacer? Escucharte. Tú para entenderme, me tienes que escuchar. Entonces cuando tocamos juntos, tú tienes que escucharme qué estoy haciendo. Y yo también te escucho. Y de pronto yo te digo, estás tocando muy fuerte, estás corriendo, o estás tocando muy suave, o no se te escucha, o estás haciendo lo demás. Y viceversa, tú me dices lo mismo a mí. Entonces, uno tiene que escucharse porque en una orquesta se tiene que crear, miren en mis manos, esto sí, que se llama ensamble. Ensamble. Ese ensamble, eh, si no existe el ensamble, no hay la comunicación real de los músicos entre sí. Hablando del ensamble, maestro, para que nos detalle a todos que estamos aprendiendo de su, literal, de su experiencia, ¿no? De vida, sobre todo como percusionista, ¿cómo se constituye una sección rítmica sólida? Casualmente tomando en cuenta lo que yo digo, ¿no? Se tiene que saber, cada percusionista tiene que hacer bien su base. Si yo, por ejemplo, hago, estoy tocando corcheas, taca, 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 pero lo tengo que hacer a tiempo, taca, 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 taca. Entonces, si yo toco eso bien limpio, el bongo, taca, taco, taco, lo que haga su adorno, pero en base a eso, ahí, ahí. Y el timbalero, su cáscara, como si fueran maracas. Tiene, entonces, cuando ninguno de los tres corre o se atrasa, se logra el Genial. ensamble. Maestro, y según toda esa experiencia que usted ha logrado disfrutar en varios países, llevando música del Perú, ¿qué aprendió trabajando con grandes orquestas? Bueno, yo siempre he tenido confianza en lo que yo toco y lo que he aprendido es a ser más modesto, porque siempre hay algo que aprender. Eso me lo digo a mí mismo, hay que aprender. Oye, yo lo que tengo es un tiempo recorrido por la edad que tengo, entonces he recorrido, pero la ventaja de una persona mayor en cualquier etapa de la vida, a lo que se dedique, así sea bombero, a lo que se dedique, es que va viviendo distintas situaciones, distintas políticas de país o de gobierno, distintas costumbres, distintas modas. Va viviendo los cambios que existen. Y él tiene que estar ahí.
Entonces en la música pasa lo mismo. No es cuestión de que está de moda. Las personas toman mucha referencia, está de moda, ahora se toca así. ¿Por Maestro, qué? y hablando de la moda, ¿qué diferencia una orquesta buena de una extraordinaria? Bueno, la extraordinaria está basada en la buena. La buena porque es buena orquesta. Extraordinaria porque de pronto, casualmente, dirá que ir extraordinaria. Ese es un ejemplo que lo pueden buscar en video de cómo tocaban. Y sin embargo van a ver estas orquestas. También tiene que ver mucho el repertorio, el tipo de música. Son factores. No se puede comparar alegremente. No. Hay que saber hasta Maestro, cómo es la cosa. consejos que usted nos podría dar a las nuevas generaciones. Yo sé que hoy en día esta información que usted la tiene presente, no muchos la conocen. Y por eso me gustaría saber que si tuviera usted nuevamente 20 años, ¿qué es lo que haría para que sea diferente? ¿O qué cambiaría? ¿O qué le gustaría apreciar de una manera más consciente? Bueno, lo que yo diga está basado en lo que he vivido, pero cuando uno tiene 20 años no piensa eso. Ok, pero puede servir No, una no, 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 palabra de no, claro. experiencia. O sea, ¿qué pasaría si puedo, quizás la pregunta podría ser, ¿qué pasaría si yo vuelvo a tener 20 años? Ya basado con todo lo que he vivido. Entonces yo pienso que estudiaría más, aprendería más, porque hay mucho que aprender, demasiado. Es increíble. Por ejemplo, mi contemporáneo Alex Acuña es una muestra de lo que estoy hablando. Alex era un músico, es, no que era, es un músico nacido en Pativilca, no en Lima, y sin embargo, él era un extraordinario baterista. Y luego aprendió a tocar los timbales anexado a la batería. Pero ya por el tiempo, las circunstancias laborales, artísticas, tuvo la oportunidad de viajar al extranjero. Ya cuando viajaba al extranjero, principalmente en Estados Unidos, ya él empezó a aprender a tocar las congas, porque en Lima él no tocaba congas. No digo que no tenga la idea, sino que él empezó a tocar las congas. Y él tocaba las congas, por ejemplo, con la mano izquierda y con la mano derecha de la batería. La multipercusión que hoy en día se llama. Claro. Entonces, igual ha pasado con el cajón, con el timbal también desarrolló más. Y en esa época de usted, bueno, en toda su experiencia, ¿con qué músicos le hubiera gustado tocar? ¿Qué? ¿Músicos extranjeros? Con cualquiera que de repente pase en su mente, ¿no? Me hubiera gustado trabajar con tal persona. No tengo predilección porque he tenido la suerte. Por ejemplo, yo toqué con la Orquesta Pérez Prado por circunstancias acá en Lima. Entonces fue una experiencia. Viajé con la orquesta de Rudy Rendo a México. Pude grabar con la orquesta de él en estudios de grabación de México. Entonces uno ve la técnica de lo que graban, de todo, y ver orquestas de allá, verlo. Entonces, como por eso digo, nunca se termina de aprender, uno va viendo tantas cosas que hay. Y esto que nos denomina a seguir aprendiendo. Yo sé que de repente van a haber algunas personas que no han tenido noción con el instrumento. De repente con este video les puede llamar la atención a seguir la música. Antes que aprendan técnica, ¿qué les recomendaría hacer a un percusionista? Lo primero que tendría que definir es si tienen una real atracción a determinado instrumento. Se tiene que identificarse. Siento que me gusta la conga, pero no la puedo tocar porque me duele la mano. ¿No? Cada vez que hago así me duele la mano. Pero la técnica es que le va a enseñar a golpear para que no le duele la mano, ¿no? Entonces, igual pasa el bongo, igual pasa el timbal, que, que hay que saber agarrar las baquetas. Basta que uno lo agarre mal, me duelen los dedos, se cansa. Por ejemplo, hay que aprender esto.
La mayoría no hace esto, la mayoría toca así. Y no hace esto. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no conoce. Por eso son cosas que por evolución se empieza a aprender. Maestro, ya bueno, también nos van a ver personas que tienen experiencia en esto. Usted ha grabado muchísima música y los que deseen escuchar las grabaciones de Alfredito Linares, todos los solos de timbales, el maestro ahí, Lencho. Lencho haciéndonos gozar con sus ideas, con que se ha marcado muchos años con eso. Usted, maestro, ¿qué o sea, para desarrollar una identidad propia sin perder las raíces? ¿Cómo un músico puede determinar su sonido? Bueno, en principio todos tenemos ya nuestra identidad. ¿Cómo lo demuestro? Todos tenemos nuestra huella digital. Es tuya y es mía, es de él. No es de otra persona. Cuando tú firmas, firme usted, señor, ahora en la votación, pones tu firma. Y me toca firmar, yo pongo mi firma. Y no es igual. Entonces es tu identidad, mi identidad es la identidad del Señor. Todos son distintos. Ahora, la firma que uno tiene está basado en cómo has practicado la escritura y según eso creaste una forma de firmar, ¿no? Lo de la huella ya viene nacido, es como el ejemplo, ya viene, ya está, ya. No hay cuento. O sea, maestro, y hablando de esto, ¿no? Eso implica disciplina, mucha Claro, disciplina. ¿Cuán importante o qué papel juega la disciplina en una carrera larga como la suya? la disciplina es básica para todo. Comer bien, que no significa cantidad, sino saber alimentarse bien. Dormir bien, porque cuando uno duerme, el cuerpo se recupera, se restituye muchas cosas. Es una máquina, el cuerpo es una máquina, ¿no? Y leer, ahí viene el estudio. Por ejemplo, nosotros no usamos el cerebro como es debido. Entonces, había un gran baterista norteamericano que decía, cuando coman con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas somos diestros. Entonces, chao, nos vemos. Me despido. Llego a la casa, voy a hablar por teléfono, mano derecha. Y la mano izquierda no hace nada. Entonces, él le decía la mano ociosa. Entonces, si inviertes todo eso, empiezas a practicar tu mano izquierda. Cuando practicas tu mano izquierda, activas tu cerebro, la parte del cerebro que no. Entonces, es una máquina que trabaja al 100% bien. Es importante eso. Maestro, y ahora abarcando un mercado un poquito más amplio, la industria musical en el Perú y el futuro que usted puede ver, ¿no? Porque aparte no solamente viene tocando, sino viene viendo generaciones que siguen pasando y muchas generaciones que de repente han tocado con usted o otros que los ha visto, ahora ya no los ve. No, usted muchas veces, bueno, se escucha que en el Perú no existe una verdadera industria musical como tal. Para usted, ¿qué sería eso? Dando a conocer que usted ha estado donde en ese auge de grabaciones que iban de todos los 70 y había mucha música que era totalmente peruana, ¿no? Arreglos peruanos, músicos peruanos, producción Claro. peruana. Hoy en día se comenta de los covers, hacen muchos covers, mencionan eso, ¿no? Pero ¿usted qué opina de eso? Bueno, en principio, al músico peruano joven, nuevo, siempre con las excepciones, porque hay gente que no piensa o siente distinto. Pero la gran mayoría están utilizando la música para ganar dinero nada más. Entonces, si aprendo a ganar dinero, voy a tocar caballo viejo, ta 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 ta, ya está, ya ahí me pagan. Se acabó, no tengo problemas de ninguna clase. Entonces, eso viene a ser un cover, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Simón Díaz es el autor? ¿No existía Caballo Viejo? No tocabas Caballo Viejo porque no existía. Entonces, uno tiene que aprender a cultivar su cultura musical, incentivar a abrir su cerebro y tratar de buscar ser original, de buscar hacer cosas que te puedo explicar, que desarrollen lo que eres intelecto,
¿no? Por ejemplo, hablando de Alfredo Linares, gran amigo nuestro, trabajemos mucho con él acá en Lima. Lo que a mí me encantó mucho fue usar los nombres peruanos para temas como Tiahuanaco, ahí hay Machu Picchu también hay un tema, no sé si por ahí se me escapa, pero él siempre apuntó a ser inédito, a hacer canciones propias. Por Ya. ejemplo, con él en Perú, que yo sepa, me puedo equivocar, no creo, fue la primera sonora que usó 4 trompetas en Lima, 4 trompetas. Paralelamente ha existido la sonora ponceña también con 4 trompetas de Puerto Rico. Ahora, en este momento no sé si aparece en algún momento la ponceña junto con Alfredo Linares, no lo sé, pero a lo que quiero llegar es que Alfredo Linares hizo canciones con 4 trompetas. Claro, sí. Bueno, con esta parte culminamos una serie de preguntas que realmente nos van a nutrir a todos los percusionistas, a todas las personas que hemos llegado hasta esta parte del video. Agradecerle por su tiempo, maestro. Esto es un compartir para dar, ¿no? Esto para todo aquel percusionista que esté nutriéndose de esta información. Y la pregunta para usted, maestro, ¿qué legado le gustaría, con qué legado le gustaría que le recuerden los percusionistas? Estoy en esa búsqueda porque efectivamente tiene que haber un legado, pero el medio ambiente no es lo mismo, no ayuda. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, tengo que ir a hay un local en Miraflores, no digo el nombre para que no sea comercial, tengo que pedir, la audición o pedir la oportunidad de presentarme ahí, y él me va a decir qué espectáculo traes Claro, para yo captar gente, y según eso yo cobro, y según eso yo te doy la sala, por claro. decirlo, ¿no? Sí. Entonces, A lo que va de la pregunta es más a las personas que lo están viendo, ¿qué les podría decir en palabras? Como que dando una motivación o mejor dicho, ¿qué ejemplo de vida les podría dar para que alguien que le está viendo diga, ok, esto me va a servir para ser mejor ser humano? bueno, en principio hay que perseverar en lo que uno cree. Si uno cree, uno llega. Y tratar de documentarse los obstáculos que tiene y cómo irlos salvando. Yo hace muchos años, en la década del 70, yo tuve un grupo musical que se llamó Shakira. Ese grupo Shakira, antes que naciera la cantante, tocábamos salsa, ¿no? Buscábamos música así alegre. Y yo hacía de todo. Yo pedía permisos al municipio, buscaba un local donde tocar, buscaba el sonido que iba a poner, qué luces iba a tener. Hasta tenía carro en esa época y algunos músicos por ver los recogía. Entonces, la música tenía que recortar qué música. Mire, he escuchado esa canción porque teníamos que hacer cover para empezar. Hacíamos cover, buscaba ciertas canciones. Había un grupo, la Conspiración, no sé si lo conocen, de Puerto Rico. Ya murió el dueño, el director hace, no sé, un año o mucho, La Conspiración. Entonces, tenía un tema, será positivo, será negativo. Entonces, tenía canciones así y cantaba un cubano, pero todos eran puertorriqueños. A lo que quiero llegar es que uno tiene que tener fuerza para empujar, pero asesórense bien. Porque yo hasta iba arriba estrado, agarraba una escoba, vamos a tocar acá, ya. Lo barría yo mismo, ya vamos a poner acá el piano, acá ya. Todo teníamos que mantener, pero todo estaba acá. Con la ventaja de que era otra época y había apoyo en alguna forma. Hoy en día es más difícil, no imposible, ojo, no es un poco más difícil. Entonces, lo que la receta para mí es perseverar y siempre documentarse, siempre estudiar, inclusive leer la historia de grandes músicos, cómo han llegado, cómo han hecho, ¿no? O sea, son tantas cosas que hay que aprender que no se termina nunca de aprender, uno se muere y, Ya, y sí, quedó pendiente algo. no, hay que regresar. Sí, vuelve, vuelve. Bueno, una hermosa tarde, una hermosa sesión, una hermosa conversación y sobre todo mucha información que usted nos está brindando, maestro. Le agradezco por su tiempo, por la oportunidad de tenerlo aquí y, en pocas palabras, homenajearle por su valiosa aporte a la música.
hoy en día nos está dejando mucho y usted sigue presente con nosotros porque todo lo que se queda aquí con nosotros va a seguir trascendiendo. Gracias por todo su legado que nos deja con la música, con sus anécdotas, que es historia para nosotros. Ya sabemos que tenemos que escuchar de dónde viene esto, que escuchar la música tradicional, de cómo ir evolucionando para entender Las raíces. las raíces y hoy en día saber qué hacemos. Muchas gracias, muy agradecido a todos los que están viéndonos, muy agradecido a todas las personas que se han dado el tiempo de aprender con nosotros. Bendiciones, maestro, una palabra de despedida. Bueno, para mí un placer inmenso poder saludar a todo el mundo. Y acá mi amigo Ángel, un gran percusionista, que está practicando todo lo que he hablado. Y eso es bueno para él, bueno para el movimiento, porque uno transmite a algún otro compañero, ¿no? Transmite esas vivencias. Entonces es muy importante. Yo modestamente lo que he respondido a lo que tengo en cuenta en la cabeza, recuerdo tantas cosas que hay que recordar. Acompañé, por ejemplo, a Celia Cruz en algún momento cuando vino a Lima en el Green Bolívar, y el Green Bolívar existe, está en la Plaza San Martín. Ese era un lugar, clase A. Ahora se dedican a vender comida, pisco sour, etc. Hacen eventos, ¿no? Pero y así muchas anécdotas que quizás más adelante será para motivo de otra cosa. Pero solo les pido, los seguidores de la percusión en Perú, intenten aprender cada vez más, intenten. Cuando ustedes dicen, ya sé, mentira, tienen que aprender más, más, más y más. Ahí está incluido leer música. Porque cuando uno lee música, la mente se te abre y empiezas a entender más cosas. Inclusive tú puedes escuchar un ritmo y dices, ¿cómo lo hace? Entonces, a la campana esa se le escribe, está haciendo la campana esto. La conga es esa. El bombo de la batería es este. Entonces yo lo puedo escribir y entonces lo veo. Pero si no escribo música, no leo música, no entiendo. ¿Cómo lo hará? No sé. Es muy importante. Y me despido diciendo esto. Por ejemplo, el reggaetón, un ritmo muy, ¿cómo podría explicar? Polémico, pero hablamos del ritmo. Ese es un ritmo netamente comercial, pero tiene un ritmo y tiene todo lo que yo he hablado. Hay gente que, por ejemplo, ¿puedo tocar la batería? Sí. El bombo. ¿Qué es lo que está haciendo el bombo? Llevando el tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Está llevando el tiempo. Ahora, ¿qué hace la tarola? ¿Qué haces? Golpes sincopados, pasa de esto. ¿Se dan cuenta? Acá hay un sabor. Luego la mano derecha en el jaita. En todo lo que he hecho, el bombo lleva el tiempo. Sobre ese golpe de tiempo va estos golpes de la tarola. Y esto también va a tiempo. Pero eso tiene sabor, aunque parezca mentira. Entonces eso es lo que atrapa a la gente joven, nueva, porque escucha ritmo. Y las letras, que podría explicar que son atrevidas, atrapa. Y se vuelve un paquete comercial. Esa es la historia. Maestro, qué gusto poder tenerlo aquí en el No. instrumento que literal usted lo ha trascendido como ser humano, nos ha llevado a conocernos con el gran maestro de la percusión peruana, Lencho Salgado, gran percusionista peruano que hoy nos está enseñando muchísima información, nos está compartiendo su sabiduría. Agradecido con usted, maestro, y Diosito lo tenga siempre con salud, con más sabiduría y con todo lo bueno del mundo. Gracias, maestro. Gracias. Gracias acá el amigo que me está sacando colores. En las cámaras, Kevin Colombino. No, sí, no, se agradece bastante. Saludos a todo el mundo.
Gracias. Y que viva la música. Que viva, que viva.